Si alguien sabe de migración en México es Tonatiuh Guillén, expresidente del Colegio de la Frontera Norte, que está allá en el estado de Baja California. Y es realmente un gusto, un privilegio tenerlo aquí en el estudio a Tonatiuh de nuevo. ¿Cómo estás, Tonatiuh? Muy contento de estar contigo, Leo. Muchas gracias por la invitación. ¿Te sorprende el tema de la caravana? No, Leo, ya habíamos tenido esa experiencia. Sí. Lo nuevo, sobre todo ahora, es la escala, la dimensión, que es mucho más grande de lo que habíamos visto. Pero hay que subrayar, Leo, que esta caravana forma parte y expresa una situación de largo tiempo. Cada año, a través de México, probablemente circulen solamente de Honduras entre 50 a 60 mil personas. Nada más de Honduras. Solamente de Honduras. ¿Lo tienen medido ustedes? Ustedes sí le echan números al asunto. Le echamos números y echamos también uso de la estadística, especialmente de detenciones que hace el Instituto Nacional de Migración, las detenciones que hace el ICE y CBP en Estados Unidos, y calculando esos números te dan esas cifras. Sí. Entonces, solamente de hondureños. Solamente de hondureños. 50, 60. ¿Y qué es el flujo más grande? Ok. Eso hay que poner. De los países de Centroamérica. Los países de Centroamérica. Ok. Es incluso en algunos momentos, por las estadísticas estas de detenciones, que sería un indicador indirecto, a veces es el doble o triple de los que vienen de El Salvador, por ejemplo. Okay. Entonces, lo subrayo porque, primero, en números, lo que estamos viendo, si lo vemos en el conjunto, forma parte de un flujo central. Exacto. El tema central es una crisis muy grave, social, económica, institucional, en Honduras, y que ha deteriorado buena parte de su vida comunitaria, de las familias. Las instituciones de Estado pues son frágiles en extremo. ¿Es un Estado fallido, digamos, o está a punto de ser un Estado fallido? Sería el candidato más probable para un escenario de este tipo. Y en ese punto sí conviene ser conscientes de que también el reclamo es al Estado hondureño, a su clase política, desde luego, a su clase económica, y a toda la estructura de exclusión tan severa que tiene Honduras, mucho más pronunciada que El Salvador o que Guatemala. O sea, el caso de Honduras realmente se ha vuelto muy grave. Sí. Y entonces, en esa gravedad, cuando ocurre la posibilidad, así sea remota, difícil, de personas que tienen necesidad de salir, como la que están siendo parte de la caravana, pues ese movimiento se continúa, existe. Déjame preguntarte, porque se habla mucho de que están manipulando a esta caravana. Es cierto. De un lado dicen es Venezuela, es la izquierda, son los demócratas. Del otro lado, pues también se oye que esto beneficia mucho a Trump, que está muy sospechoso que aparezca esta caravana 2 semanas antes de la elección intermedia, dando a entender que ahí pudiera haber una mano muy perversa que echó a andar esto para beneficiar a Trump. Creo que el punto central es que esos discursos excluyen el verdadero fondo, que es esa crisis social e institucional de Honduras. Pero se puede manipular un movimiento. Es que no, o sea, la historia de la migración hondureña de los últimos años es completamente ajena a estas coyunturas electorales. Sí. Ahora, los políticos son muy buenos para construcción de imaginarios. Totalmente. El gobierno de Honduras dice que es su extrema izquierda, que están influidos por venezolanos. Sí. El gobierno de Estados Unidos, de Trump, también le echa la culpa en parte a Venezuela. Le pide a México que sea su guardián, que ese es otro punto que hay que comentar. Ahorita le entramos. Pero el hecho también es el uso electoral crudo, sin pudor, que hace Trump de la caravana. Bueno. Le vino como anillo del dedo. Para exacerbar su cultura racista, xenofóbica y favorecer el voto republicano. Ese es un uso
vulgarcísimo, Electorero. espantoso, electorero. A mí eso no me sorprende, Tonatiuh. Es la un verdad. campeón en eso. Pues es un campeón. Es un campeón. Pero no me quiero, a ver, sí quiero meterme al tema de México, porque México tú es has un visto, gran ¿cuántos centro. años llevas en esto de la migración? Pues ya son décadas, ¿no? Un buen rato. México ha cambiado, no ha cambiado, ¿qué debe de hacer? México tiene un escenario muy complejo, muy difícil. Acuérdate que está la negociación del TLC o como se llame, todavía En los congresos. vamos a ver cómo va a ocurrir en la parte final. Y eso lo utiliza el gobierno de Estados Unidos y Trump en concreto para presionar al gobierno Totalmente. mexicano. Y lo ha dicho, Clarísimo. Clarísimo. Y si nos portamos bien nos pone palomitas y si nos portamos mal nos critica. Entonces esa presión existe, es muy fuerte. Vino el secretario de Estado Pompeo a visitar a nuestro canciller y a quien va a ser, ya ha tenido diálogos con el nuevo canciller, o quien vaya a ser el nuevo canciller. En fin, hay una presión muy fuerte de Estados Unidos en ello. Pero la presión es para párenlos en México. Esas son las dos opciones que tenemos. Sí. La mala noticia es que en esta última coyuntura, y concretamente en el evento del 19 de octubre en el puente en Ciudad Hidalgo, pusimos a la Policía Federal a detener una caravana que tenía niñas, niños, mujeres y gente con desesperanza. Eso fue un error grave y formó parte de la intención de frenar y de desarticular a la caravana. Así es. Y eso es una actitud nueva del Estado mexicano. ¿Eso sí es nuevo? Esa sí fue muy ¿Nunca habías visto eso? No en esa forma, no en esa escala, no con la Policía Federal de esa manera. El Instituto Nacional de Migración, como comentamos hace un rato, ya detiene más centroamericanos que el mismo Estados Unidos. O sea, eso se hace cotidianamente. Pero de esa forma de fuerza, de contención física, en un punto tan vulnerable como es un puente en un río, yo creo que la analogía con un estadio de gente en movimiento gente saltando del río. Nos retrata bien el cuadro, pero no solo por esa situación particular, sino por la presencia misma de la policía. Creo que fue un error. Ya he visto que se ha suavizado esa posición. Recularon, ¿no, Tonatiuh? Porque ya prácticamente ya entraron a ya están en camino. Exacto. Y ya ha habido otro tipo de actitud. Pero es interesante para entender a un Estado mexicano que está sujeto a esas presiones. Y luego el plan B, Leo, que creo que es el más interesante, el más importante si se toma de manera seria, que es abordar de manera internacional, multilateral, la crisis centroamericana en sus términos. O sea, sí hay que presionar al Estado hondureño en concreto, creo que es la situación más grave. ¿Un rescate? ¿Un rescate de Honduras donde participara Estados Unidos, México, las naciones centroamericanas? Es un rescate de distintos tonos, pero debiera estar Estados Unidos, Canadá, México, los propios estados centroamericanos, Europa, que tiene mucho interés en el asunto, y generar una estrategia que tenga iniciativas de corto, mediano y largo plazo en varias dimensiones. Unas son de modernización política, tienen que entrarle a otra dinámica institucional. Cambiar el régimen político, digamos. Avanzar, contribuir a modernización política, porque hay que tener... construir instituciones, el tema de la soberanía también hay que cuidar, pero sí ser muy propositivo y constructivo. Y el otro es el de la inversión de desarrollo. Cuando hemos hecho análisis de la población que migra y de sus características, está clarísimo que hay un problema de desarrollo y de exclusión. Desde luego. Especialmente en Honduras. Especialmente en Honduras. O sea, ahí en eso yo, y lo he dicho, le reconozco a López Obrador, tiene la idea correcta de que se necesita una especie de alianza atlántica. Eso es fundamental. Para resolver los temas económicos. Si no se va a avanzar, Leo. Sí se tiene que entrar y debe haber una inversión en calidad de vida y desarrollo social, especialmente dedicada a niños y jóvenes. Esa población es estratégica. Déjame irme, porque ya se me acabó el tiempo, y sí te quiero preguntar de los mexicanos, de los migrantes mexicanos, cómo toman esto, cómo lo ven desde Estados Unidos, y sobre todo, pues entiendo que por los números que ustedes han manejado, sí han visto una caída de migrantes mexicanos, entre otras cosas,
porque sí prefieren quedarse en México porque ya hay más oportunidades económicas. Y hubo una recesión económica muy fuerte en Estados Unidos desde 2007 que comprimió muchísimo la demanda de ese trabajo. Pero el dato fuerte para México es que ya estamos en otra etapa migratoria. El gran tema ya no es los mexicanos que van, porque ya no vamos. Ya no vamos. O sea, prácticamente la movilidad laboral México a Estados Unidos es casi, si fuera un electrocardiograma ya estaría sin latido. Y yo quiero aquí decirles que ustedes en el Colegio de la Frontera Norte vienen midiendo esto, pues, ¿qué? ¿Desde los 80? Desde mediados de los 80. Exacto, entonces sí tienen los números, ¿eh? Absolutamente. Sí. Y esa información demuestra que estamos ya en otra estructura de migración, ya no ese es el tema. México por eso también tiene un margen de acción muy importante. El gran desafío para México es los mexicanos que ya se quedaron en Estados Unidos, que también es otro punto importante, tal vez un día lo comentamos, Leo, pero es 24 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. ¿De esos cuántos son indocumentados? De esos, alrededor de 5 millones. O sea, tenemos todavía 5 millones de indocumentados. Que están en una situación muy vulnerable. Muy vulnerable. Pero el gran tema, Leo, cuando tienes 24 millones de personas nacionales de parte de tu nación en otro territorio, pues es el futuro de la nación misma. La nación que se encuentra o la nación que tiene el desafío de preservar su unidad a pesar de esa diferencia. Ese es un súper tema. Oye, pues cuando regreses, ¿cuándo regresas a México? Pues en una semana o 2 semanas. Vente, ¿no? Nos avisas y lo conversamos. Esto va a seguir dando para mucho, ¿no? Es un súper tema del México del siglo XXI. Bueno, pues ¿quién mejor que Tonatiuh para hablar de esto? De verdad te lo agradezco mucho que hayas venido. Te veo pronto cuando regreses a México. Así será, Leo. Gracias a Tonatiuh Guillén. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos a hablar de otro tema que está ahí en la agenda pública, el tema de las finanzas de Pemex. Regresamos en un momento más.